Aquí llovió. Ha Mm. llovido. ¿Tú estás dónde viviendo? Estoy al interior de Chile. Wow, me gustaría viajar a Chile. Sí, a mí también yo quiero ir, así como la C se dice, juntémonos, si no estuviera el COVID yo hubiera ido. Porque es muy interesante juntarnos y podamos hablar, pues. Mm, Eso mm. nos hace mucho mejor que, bueno, las clases obviamente que nos aportan, pero estar en grupo, conversar y nada de español, excelente para nosotros, po. Tiene que ser así, ¿no? Yo he pasado clases de lengua de señas y te cuento que nos daban personas sordas, entonces todo era con la mano, nada de hablar. Sí, yo también he tomado cursos de señas. Ya, Sí, y sé más o menos el alfabeto, sé saludar, sé decir mi corazón, a ver. el grupo de la familia, el tío, el papá, así con el bigotito. Ajá. Aquí diferente es el papá entonces, no es con el bigotito y así. Así pues, es que cada país tiene Su, su su norma forma. internacional y su norma. Ajá, Porque ajá. dice lenguaje de señas Bolivia, lenguaje de señas Perú. Ujú. Pero Askyurkipan Y digo, "Oye, de Chile". askiruki panaya tichiri, kun hamakisiptas walikisiptati. waliki ya tichiri, waliki siptua. Muy bien, Umaski, excelente. Umaski. Naya walikis karaktua, ¿ya? Waliki, Walik Chiri, sakipunis nah, ¿ya? Oh, qué bueno. Walikis, Muy waliki, waliki. bien. Kallantañani, Ollanta. Kailimpi, Maya, Paya, Kimsa. Wari Wari wawita, wawita, wiku wiku wawiti, wawita, wawawitaki. tiwawataki. Wari Wari wawita, wiku wawita, wawiti, wawita, wawawitaki. tiwawataki. Aukiniris, Aukiniris, taikaniris, takaniris, wiwarataspa. wiwarataspa. Aukiniris, Aukiniris, takaniris, wiwarataspa. wiwarataspa. Akapoyon, sakaya koyon, Akakuyun, sakastamani. sakastamani. Akapoyon, Akakuyun, sakayakuyun, sakastamani. sakastamani. Wari Wari wawita, wawita, wikunywawi. wikuwawita, Kutin hakitasma. wikuwawita. Wari Wari wawita, wawita, kunwawita. wikuwawita, Kutin kutin hakitasma. hakitasma. Ime wawita, Hakewawa, hakewawa. pahachtamani. Ime Ime wawita, wawita, hakewawa. hakewawa, pahachtamani. Oriniri, Orinirista, Tua korkanirista, siskirisma. uwasiskirisma. Oriniri, Orinirista, korkanirista, uwasiskirisma. Waliki, muy bien, excelente. A ver, con esta una vez que para empezar, antes de empezar, otra unidad. ¿Qué preguntas tienen? ¿Todo está claro? ¿Todo quedó claro? No he practicado nada, así que no tengo preguntas ya, Tichiri. Tengo que Muy practicar. bien. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver lo que son los verbos, ¿ya? Ya. Verbos. En Aymara se dice aruchirinaka, aruchirinaka, ¿ya? Verbos, verbos. Ahora, cuando hablamos de verbos, los verbos, ¿no? En español terminan en ar, er, ir, ¿no vean? En Aymara terminan en este sufijo infinitivo, ña, ¿ya? Entonces, todos los verbos están de forma infinitivo, ¿no? Todos los verbos terminan en este sufijo ña, ¿ya? A ver, vamos a escribir algunos verbos.
Ya, ustedes en castellano me dicen, yo voy a escribir en aymara, ¿ya? A ver, dígame un verbo. Correr. Correr, ¿ya? Ah, en castellano ya. Ña, Dormir. ya está. Dormir. Cantar, cantar, Ah, perdón, jugar, tengo que En escribir. castellano. Chiquiña, ¿no? Cantar, me han dicho. sí, cantar, Chiquiña. jugar, jugar, Jugar. caminar, Montaña. Cortar. Caminar. Sarna. Caña. saltar, De Saltar. Toctaña. ¿Será Bailar. bailar? Muy de bien. Tocoña. mirar, Ah, esa es la diferencia. de Mirar. Unchuquiña. Levantar. es lo mismo. ¿Perdón? Bañarse es lo mismo, profe. ¿Lo mismo de qué? Lo mismo de Unijaña. Ah, Uñjaña es cuidar. O... ¿cómo puede ser? Pero es diferente. El No, significado es diferente. ya, lo que le preguntaba era de ver y mirar. En Ah, numeral se ver, le en este caso es uñaña. ya, ya. Ese es Gracias, ver. profe. O, por ejemplo, yo estoy mirando fotos, ¿no? Entonces estoy uñando, uñando. Ya, eso es uñaña, ¿ya? Uñas Ahora, tú, un ¿no? chuquiña es mirar, ¿no? Entonces, salgo de mi ventana, estoy bien mirando, ¿no? Ya, Ah, ya. comprar, comprar, Aullando. A las alaña. Alguien le decía algo hace un momento también, que era, Cortar. bañar, Cortar. perdón. asearse, o sea, bañar. Ah, ya, jariciña. Jariciña. O jariciña, exacto, jariciña. O jaricasiña. Jariciña es lavarse. Jaricasiña, en todo caso, va a Lavarse. ser de forma personal, ¿ya? Lavarse. Por ejemplo, yo puedo decir jariciñani, ¿no? Nos lavaremos, ¿no? Ahora, el jaricasiñani también, sí, pero más va en sentido personal, ¿ya? No tanto para pluralizar, ¿ya? machaña, Ah, ya, Ah, machaña, machaña, machaña. Esto es farrear, ¿ya? sí. Ya, Sí, sí, sí. ya, machaña. Ahora, otro es, por ejemplo, humaña, ¿no? Esto es tomar, pero puede ser cualquier bebida, ¿no? Puede ser agua, puede ser refresco, puede ser igual trago, ¿no? Humaña. Ahora, machaña específicamente es de embriagarse, ¿no? Tomar bebidas alcohólicas. Machaña. Sentarse. Estudiar, Peinar. Estudiar, ya te caño. Levantarse. Levantarse, sartaña. Ah, ya. Peinar. Peinar, sanuciña. Sanuña tampoco. Chanuña. Sanuña. Hablar. Hablar, aruciña. Ahora ese parlaña amar, es castellano por si acaso, ¿ya? En castellano también se dice, ¿no ve? Parlar, ¿no ve? Es castellano, entonces aruciña es el correcto, ¿ya? Entonces, no van a decir tanto parla siñane, sino arusiquipa siñane o aruciñane. Ah, genial. En taller he puesto mal, yo puse parlaciñani. No es que está mal, digamos, ¿no? Pero es como en el castellano, por ejemplo, Listo. Parlar no utilizamos Inglés. mucho, ¿no ve? Dice Hablar, italiano. sí, más o Tiene de menos. italiano, ¿no? Sí, es de italiano. De parlare. Parlare. Ese. Mitad de Muy bien. extrañamos. Aprender, Otras palabras. aprender, Yetchiri. Aprender. Ya Y, está. Ya te caño. yatitaña. A ver. Sentarse. Con uña. Sentarse con uña.
Por ejemplo, Cortar. perdón, Cortar. cortar, cuchuña. Fuchuña. Cuchuña. Salir. Salir, Mistuña. mistuña. ¿Ves? ¿Se dan de cuenta? Toditos van a terminar en ña. Toditos, toditos, toditos. A ver, seguimos, seguimos. Trabajar. Trabajar, irna, caña. Mm, Usuña. Concluir. ¿Perdón? Usuña. Enfermarse, enfermar. Ajá. Usuña. alegrarse. Cuchisiña. Alistarse, guaquiasiña. Ah, ya. Guaquillasiña. Guaquiasiña. Guaquillani. Guaquillasiña. Alegrarse. Alegrarse. Trabajar, ir la caña. Ahí está. Ahí está. Ay, perdón. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alegrarse. Cuchisiña. Alegrarse, cuchisiña. Ah, Para cuchisiña también es, no se preocupe. Cuchisiña. ¿Ya? Descansar. Descansar, samaraña. Samaraña. Cocinar, de Yachichiri. Cocinar, payaña. Ahí está. Payaña. Cocinar. Mm, Más verbos. gritar. Gritar, arnacaña. Arnaca. Arnacaña. Concluir. Renegar. Perdón, perdón. Concluir es como finalizar. Concluir. Tucuyaña. Tucuyaña. Mm. Otro. Arnaca. Renegar. Renegar. ¿Eh? Tutuña. Tutuña. Ah, Otros dicen culiraña, ¿no? Ah, no. Está castellarizado. Exacto, castellano aymalizado, ¿no? tuña. A ver, otro. Discutir. Toqueciña. Toqueciña, exacto. Ciña. Esto es discutir, pelearse, riña, ¿no? Reñirse. Pelear sería nuaciña, dice. No asiña, correcto. Esto es pelearse. O pelear, ¿no? No asiña. Querer, amar. Querer, amar. Monaña. Una ciña. Divorciarse. Divorciar. Divorciarse. Aljata, aljataña. Jaltaña. Jaljataña es otra cosa. ¿Perdón? ¿Cuál? Jaljataña, dijo mis hijos. Jarjataña. Jarjata, sí, es otra cosa. A ver, ¿alguien dice otro? Roncar. 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 Jorcuña. Jorcuña. O jororiña. Jorcuña. Caltaña, ¿qué es? Empezar. Jaltaña es empezar. ¿Ya? ¿Sí? Ladrar. Ladrar. Te Ladrar, refieres al perrito, ¿no? El perro, correcto. Guajaña. 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 Hilar capuña, ¿no? Papuño. Papuña. Alguien aquí me dice besar, me dice, a ver. Rampateciña, rampateciña. Patiña. Castaña. Sería besar. Rampatiña. Ahora, aticiña es besarse, es diferente. Besarse. Estamos en Besar, verbo rampatiña. infinitivo. Sí, sí, sí. A ver, Mm. Sentar. Ya sentarse. está. Con uña. Sí. Coruña, creo que ya he hecho. Ya está, ya. Ay, Otro. ¿No hay más verbos? Vender, aljaña. Vender, ya, aljaña. Oaxaña no es lo mismo que hacer guatia. También va a depender del contexto, ¿no? Oaxaca. Oaxaciñano, ¿no? Pero oaxaciñano. escribir. Yatichiri. Escribir, El pelcaña. Pelcaña. Ya, Ullaña. es leer, ya. caña. Ullaña.
El caño, uyaña, Lupiña, pensar. pensar. Ullana, ¿qué es? Leer, Leer. leer. Ujú. Escuchar. Aña. A ver, ¿qué verbos más hay? Preguntar. Preguntar. Aña. Preguntar. Preguntar. Están escribiendo ustedes su significado, ¿no ven? Van a escribir, ¿ya? No, ¿No? Nada hemos escrito. bueno, hay que verlo de nuevo y ahí escribirlo. Yatichiri, Sí. Lupiña, usted dijo que era pensar. Pensar. Sí. Y Amuyasiña, Darse Eh, cuenta. darse cuenta. Amuyasiña. Amuyasiña. Amuyasitawa, dice, ¿no? Te vas a dar de cuenta. No estar pendiente, ¿no? Amuyasiña. Amuyaña, Amuyeña es, a ver, ¿qué sentido sería? Igual darse diferente. cuenta sería, ¿no? Fijarse. Amuyaña. Amuyeña, fijarse. Pero tiene este mismo sentido, ¿ya? Esto sería Darse cuenta. personal y otro sería de forma general. ¿Cómo reflexionar, Yatichiri? También, amuyeña también, como reflexionar. Ya. Vestirse. Y sisiña. Y sisiña o istasiña, Istasiña. Ah, ya. Analizar. analizar, Ah, amuyaña también. eso sería amuyeña también. Amuyeña. Subir, Subir, Macataña. macataña. subir, bajar, Bajar, macaña. Identificar, Identificar. A ver. Untaña. Untaña. Identificar. girar, Girar. Muy taña. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? estoy buscando. Caminar, dice. Criticar. Criticar. ¿Qué sería? No hay críticas en Aymara. Ñancasiña, ¿qué sería? Ñancasiña es enojarse. Criticar no es archuquiña. Ah, puede ser. Había habido Archoquiña. Archoquiña. Archoquiña, ya. Archoquiña va a ser criticar. Ahora me dice Crear, Ñancasiña, ¿no? Sí. Ñancasiña. Ñancasiña en todo caso va a ser ofenderse. Ah, Yatichiri, crear, ¿Qué más? ¿Qué más? Crear. 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 ¿Qué sería? A ver. luraña sería hacer, ¿no? Sería como crear. Crear, sí. Uraña es hacer. Crear sería Unstayaña. un Unstayaña. eso sería hacer Sí. aparecer. Tal vez va a Mostrar. depender igual del contexto. Podemos hacer, pero depende de qué, digamos, ¿no? Mm, A ver, aquí Ros dice, caminar y hemos escrito, ¿no? Sarnacaña, saraña. Ahora, un joquiña. Me suena algo esto, no recuerdo qué es. Un joquiña. mover, ¿no? O no caña. Mover, Un ¿no? joquiña es moverse, ¿no? Tal vez se refiere a eso. Un joquiña, eso es moverse. Aquí, ahí está mal ahí. Uno peña. Desarrollar, Desarrollar. Igual va a depender de qué, ¿no? Por ejemplo, Sarayaña sería uno, ¿no? Sarayaña sería ya. conducir, ¿no? Pero hace referencia a desarrollar también. Desarrollar. Apna caña sería manejar.
Apnacaña, correcto. ¿Qué cosa? ¿Qué Apnacaña. quieres? ¿Cómo estás? Apnacaña. Es manejar. ¿Ya? Para, no te molestes. Manejar vehículo. Manejar vehículo. Manejar. Apnacaña. Dile, pues roncar. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Apnacaña. En este Ya. caso, verbo infinitivo. ¿Ya? ¿Algún verbo más? Itaña, tejer. Ya. Itaña. Pero hemos dicho esto, tejido a palillo, crochet, ¿no? Ah, esa uña sería Ahora, entelar. esto es jauña. Esperar, suyaña. Esperar su yaña. Saludar. Saludar, arontaña. ¿Qué más? Poder, poder. Poder. Poder de Mona. poder hacer algo. Como luraña nomás sería. Atiña, ¿no es? ¿Perdón? Atiña. Atiña. A ver, pongamos. Quechua. ¿No? Esto puede tener atiña o Quechua es. atiña. Atiña quechua, mana tinquicho. No puedo. Atiña. Atiña. No puede entrar. Posiblemente sí, atiña. Pero atiña, por ejemplo, aquí sería encerrar, ¿no? Por ejemplo, Ya. cuando metemos las ovejas al corral, ¿no? Entonces, atiña. Entonces, Anacaña, atintaña. ¿no es ese? ¿No? No. ¿Perdón? Anacaña. Anacaña es, viene de, Corretear. perdón, perdón. Anacaña, ¿no es corretear o no? No, No. anacaña es, por ejemplo, a ver, les pongo un Pastear. contexto, ¿no? Es como pastear, exactamente, Pastear. ¿no? Recoger. Recoger, aptapiña. Aptapiña, recoger. Yatichiri, ¿cómo se dice cuando el cóndor hace correr a los animales? Ijnacayeña, Ticnacañaña. Ah, ya. chucu, Chucu. chucuyacaña, Esa es la palabra. Chucuyaña, ¿o no? ¿sí? Chucuña. Chucu, Chuctuñ. ahí está. Chuc, no cañaña. Ahí está. Ese. Chuc, no cañaña. Eso es. Hacer Esa es la correr. palabra que andaba buscando. Esa. Ya. Cuando los hace correr, cuando los asusta. Exacto, ¿no? Eso. Chihnoca, Muchas ¿qué gracias. sería, dicen? Chihnoca. Chignoca es fundación, establecer uno nuevo. No sé cómo sería la traducción. Cocinar, Yatichiri. Chignoca. Payeña, ya hemos puesto arriba. Ah, ya, perdón. Chignocaña. No, O chignocaña. falta el infinitivo. Eso. Algo nuevo, ¿no? Chignocaña es establecer, fundar, no sé, ¿no? Chignocaña. Otro más. Algunos otros más. ¿Perdón? Reír. Reír. La ruciña. La ruña o la ruciña. La ruña del infinitivo. Vestirse y sisiña. Ya estaba. Sí, Ya estaba. Sí. Llorar. ¿Perdón? Achaña. Achaña. Llorar. Hachaña. ¿Ya? Madrugar, profe. Madrugar. Tendríamos que traducir con varias palabras. Con un verbo, no. Posiblemente haya, a ver. No, no hay una palabra. Tendríamos que traducir 2, 3 palabras. No, para describir.
¿Y cómo lo pondría usted? Madrugar. Madrugar o madrugador. Wale al WhatsApp ¿no? Mm, la persona que se levanta temprano. Ya. Sí. Gracias, Ya. profe. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Invitar. Invitar. Wacht aña. ¿No es Jailiña? No, no conozco esa palabra. ¿Qué palabra? Jailiña. Escoger no sería Cantar. Jailiña. Cantar. Ya hemos puesto arriba. Ah, Jailiña. Jailiña. Ajliña. Ajliña sería escoger. Escoger, Ajliña. Yatichiri. Sí, sí. Ah, ajliña. Ajliña. Esto es escoger. Ya. Creo que tenemos verbos suficientes, ¿no? Aplaudir, profe. Aplaudir. Ajliña. Ajliña. Ajaraña. Acaraña. Ajliña. Ajliña. O tajliraña. Iraña. Ajliraña. Tajlili. Tajlili. Iraciaña. Ajliraña. Acaraña. Ajliraña. Eso va a ser aplaudir. Ojuña. Entonces, Ojoño. Toser. Exacto. Ojoño. Cuyuña, silbar. Sí. Aya. Cuyuña. 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 Silbar. Tacaña, buscar. Buscar. Cacaña. Excelente. Cacaña. Esto es buscar. Abrir, cerrar. Abrir. Araña. 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 Antaña. Abrir. Y cerrar. Cerrar. Gataña. 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 Ya, eso es cerrar. Escuchar. Escuchar. Año. Istaña. ¿Algo más? ¿Y la palabra invitar que le había dicho el compañero? ¿Cuál palabra era? Invitar. Hemos puesto, ¿no? Huachtaña. Ah, Huachtaña. Huachtaña no es como dar. Sí, invitar. Huachtaña. Ah, pero yo me refería a una invitación. Ah, ya. Igual sería otro diferente eso. Huachtaña, invitar. Por ejemplo, estoy de visita Comida. y me invita a comida, digamos, ¿no? Entonces, huachtaña. Sí. ¿Sí? Huachtaña. Ahora, invitar, de invitación como tal sería jawillaña. Ese le decía yo, pues, Jahuilla. Jahuillaña. Jahuilla. Jawillaña. Eso sería invitar, pero Ya. de invitación, ¿no? Por ejemplo, Sí, alguien se va a casar y va a ir a repartir su invitación. o a una reunión. Exactamente, una reunión, ¿no? Jawillaña. Llegar, profe. ¿Perdón? Llegar. Llegar, puriña. Ah, ya. Puriña. Ya, creo, ¿no? Asustar. Suyaña. Ah, ya empecé. Asustar, sustaña. Yatichiri, manejar. Ya hemos puesto apaña. Volar. Volar, tuyuña. Y hay que nadar. Navegar. Navegar. A ver cómo se dice navegar. No me acuerdo en este momento. Navegar. ¿No sería también tuyuña, Licen? ¿Saben decir? Nadar. Uman tuyuski. Ese es nadar. Ah, ya.
Sí, entonces sería lo mismo, ¿no? Entonces, tuyuña, si bien es en volar, entonces también sería como navegar. Va a depender del Nadar, contexto. nadar, Chiri, yo lo Nadar, conozco. A ver. ¿perdón? Nadar, así lo conozco yo. Nadar en Aymara también. Nadar, sí, tuyuña. Ah, ya. Sí, puede ser. Tuyuña también nadar, entonces. Tuman, tuyuña. Sí, podría ser. Pero habría que aclarar, ¿no? El contexto. Porque navegar es estar sobre un bote. Para mí, no sé qué es lo que quiere decir la cuyaca. El bote, pero está sobre el lago, está tuyundo. Exacto, ¿sí? Tuyuntawa, tuyusiwa, Tuyusquiwa, así pues. tuyuskiwa. Yatichiri, la palabra anterior, tustaña. ¿Qué lo que era? Tustaña. Asustar. Bien. Suchuña, ¿es resbalar o ¿Cuál, perdón? suchuña? Suchuña, ¿sí? Suchuña. Luz. Luz, pero verbo. No. Es que estoy viendo apagar. resbalar. Luz. A ver, déjame acordarme. Ah, Saltar. suchuña es resbalar. Sería ¿Suchuña sería lustaña. arrastrarse? No. Perdón. ¿Arrastrarse sería suchuña? No. Sí, más o menos como arrastrarse. Ahora, el resbalar, ¿no? Por ejemplo, estamos caminando y de pronto el camino está mal, nos resbalamos. Esto es lustaña. Eso. Yustaña, eso le quería decir. Hoy me leyó el pensamiento el Yatichiri. Lustaña. Muy bien. ¿Algún verbo más? Saltar. Saltar. Tohtaña. Como el anterior. Tohtaña, sí. Trenzar, canaña. Trenzar, exactamente. Ah, canaña, sí. Canaña. Canaña. Dormir. Piña, ya ¿Dormir? lo dijo. Piquiña. Cantiña, torcelar Antiña. lana. Torcelar, exactamente. Antiña. Muy bien. ¿Qué más? Soñar. Hervir, guayaqueña. Servir. No es verbo, no es. Freír. Guayaqueña. Piña. Freír. Tijiña. Yajeña, ajá. Tijiña. Freír. Piña. Toda la razón. ¿Algo más? Jacuña, contar. Tijiña, contar. Tijiña, contar. Jacociña sería verbo. Caer. Arrojarse. Cocina. Caer. Y estar Ah, tirado, ¿no? jacociña, caer. Cocina. Jugar. Perdón. Anataña, Anataña. arriba. Ayudar. Y anapaña. Paña. Hay hartos verbos. ¿Ya? ¿Alguien más? Tener. Tener. Utjaña. Utjaña, niña. Utjaña, niña. Utjaña es vivir, ¿no? Jacaña también vivir, pero me estás refiriendo a cosas, objetos, ¿no? El que tiene cosas así más o menos, ¿no? Sí. Utjañani. Así sería. Utjaña niña. Tener Ya. cosas, materiales, ¿no ve? Sí, Eso. tener. Yatichiri, abrazar. Hicimos abrazar, besar, No. por ejemplo. Besar en el Besar, sí. Jamasiña.
Valor. Jomaña, abrazar. Valor. Siña es abrazarse. Valor. Valor. Kamasa. Kamasa. Ahora, ¿cómo sería? Kamasa niña. Amasaña, Costo de algo. El valor. valor, coraje, ¿no? Costo. Entonces, esto es chani. Chani. Ahora Pero esto no sería no es verbo, verbo, sí. ¿no? Chani, no sería. Valor no sería verbo. Sí, no es verbo. Chaniña, Chani es precio, valor, costo, ¿ya? Chaniña, ponerle precio, ya no sería verbo. Reír, ya te chiris, reír. Claro. niña, pero Taruña. ya lo puso. Ay, Sí. perdón. A Hay ver, una niña que puso envejecer. envejecer, auquiptaña o taicaptaña. Auquitaña. Collaña, curar. Sanar, Envejecer, pero se refiere a hombres, ¿ya? Auquiptaña. taquiptaña. Sí, 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 de la raíz. ¿Sí? Envejecer. Sanar, ¿Qué cosa, perdón? sanar de salud. Sanar. Waliptaña. O aliptaña. Waliptaña. Collaña, curar sería, ¿no? Curar. Collaña. Curar. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es eso, ¿no? Sembrar, Artiña, cosechar. Sembrar. Sataña. Cosechar. Llamayuña. O aptapiña. Aptapiña también es recoger. Usuntaña, dice la Suntaña es enfermarse. Enfermar. Usuntaña. Yatichiri, usted puso jomaña, ¿no? Jomaña puso acá arriba. Abrazar. Sí, y con cada kilo y Kumaña. sin aspirada, Tal vez kumuña sería lo variante. Kumuña es cargar. cargar. allá, sí, 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 sí. Pero quiero decir sano. Kumaraña. Ese. Umaraña. Jomaraña, eso. Yatichiri. Kumaraña y es abrazar para varios. Kumaraña. ¿Ya? Cortar, ¿Perdón? cortar, Cortar. Usuña, ¿sí? Lo puso. Ya hemos puesto el... Perdón. pelar o cortar. Ya. Pelar. Pelar, montaña, silpiña, depende del contexto, ¿ya? Montaña, por ejemplo, sería papa, pelar papa, ¿no? Ahora, pelar chuño, digamos, ¿no? Silpiña. Aquí está mal, montaña. Exactamente. Montaña. Silpiña. Chuño. ¿Y el montaña pelar qué cosa? Papa puede decir, montaña. Ya, silpiña es pelar con la uñita. Ahora, montaña. Chuñito, como usted dice. Moler, Moler, quiaña. Quiaña. Moler. Ya, ¿algo más? ¿Algo más? Le hemos sacado el jugo a Yatichiri. Sí, pero está bien. Me estoy recordando Sí. algunas cosas que ya estaba olvidado. A ver. profe, pestaña, yo entendía que también es moler o es otra cosa. Exacto, pecaña. También es moler. Ahora es diferente, ¿no? Por ejemplo, quiaña, digamos en un batancito pequeño, ¿no? ¿Cierto? El batancito, ¿no? Ese sería quiaña, ¿no? Quiaña.
Ahora, pecaña es un batán grande, ¿no? ¿Verdad? Con Sí. su, ¿qué se llama eso? No No entiendo. sé cómo se llama, no me Así yo acuerdo. Eso tampoco. sería pecaña. Así Ah, más o ya. menos, ¿no? Con las dos manos. El otro quien es con una manito, ¿no? Eso es la Ajá, diferencia. ajá. ¿Ya? Antacuña, Gracias. Gracias. Jantacuña. Excelente. Jantacuña. jalaña, eh, también, ¿no? Jantacuña es De uno en uno, dijo. Tender, Jantacuña. Exacto, tender, jantacuña. Ahora la otra palabra me han dicho. jalaña, Jalaña es sacudir. ajá. Sacudir la campana, ¿o no? No. También sería. Sí, talaña. Sí, es como sacudir, ¿no? Talaña. Mm. Por ejemplo, van a decir, Hantakusiñani, dicen, ¿no? Entonces nos tenderemos, ¿no? Ahora, talarañani, ¿no? Entonces sacudiremos, ¿no? Talarañani. ¿Ya? Habría otro. Empujar, dicen, Empujar, nucuña, no cuña. nucuña. Eso es empujar, nucuña. ¿Qué más? ¿Qué más? Barrer o limpiar. Barrer, Pichaña. limpiar, pichaña, pichaña. contar, Contar, jacuña, creo que hemos puesto Tocaba. igual, ¿no? Jacuña, contar. Eso del verbo contar, o sea, algo número, o lo mismo, digamos, que yo te cuente un cuento, algo así. Ya, es diferente. Esto es contar cantidades, ¿ya? Jacuña. Puede ser plata, puede ser dinero, puede ser persona, jacuña. Ahora, contar un cuento, arjayaña, que sería como hablar, pero, a ver, por ejemplo, cuento, ¿no? Siusawi. Ayer creo que estaban hablando de eso, ¿no? Siusawi, decían como Cultura. como cultura, alguien, César creo que decía Siusawi es ¿no? Como las Dicho, recomendaciones. recomendaciones, eso decías, ¿no? Sí. Ahora, Siusawi viene Siu, ¿no? Sawi es decir, viene de Sawi, es de saña, ¿no? Siusawi. Entonces, ¿por qué dicen Siusawi? Son cuentos de reflexión, ¿no? Son como los de Esopo, ¿no? Entonces, esos mensajes, cuentos que hay en cultura aymara en la parte andina, te enseñan muchas cosas, ¿no? Está Sí. lleno de mitos, pero a la vez de realidades, ¿no? Entonces, personifican cosas. Por ejemplo, digamos, el zorro, ¿no? Es un personaje importante dentro de los cuentos andinos, ¿no? Pero en el fondo del cuento te está enseñando, o sea, seguramente nunca el zorro se ha vuelto un joven que le ha engañado a una cholita, o sea, no, pero es para recomendar, es para que las personas reflexionen, ¿no? Por eso Siusawi es cuento. Entonces, Siusawi es como me ha dicho o así ha dicho, más o menos, así se traduciría literalmente, ¿no? Entonces, Siusawi es cuando alguien me ha contado y yo lo estoy contando, más o menos, así, Siusawi, ¿no? Siusarapitakiu, ¿eso han escuchado? Solo es chisme, digamos, ¿no? Que me han dicho y yo estoy contando, o sea, ¿no ve? Entonces, más o menos así es el Siusawi. Entonces, se traduciría como cuento. Ahora, la recomendación como tal sería diferente. La recomendación sería Euja. amuya, que ejua, ¿no? Entonces, sería diferente. Entonces, cada cuento va a tener su mensaje, ¿no? Entonces, eso sería la parte de lo que sería el mensaje. Sería amuyasinatake, lupiñatake, o, ¿cómo se dice? Hay una palabra, no me acuerdo en este momento, ¿sí? Sería diferente. Ya, a ver, seguimos con Y verbos. entonces, ¿qué sería cultura entonces? Disculpe. Cultura, ayer hemos definido, ¿no? Era, ¿qué hemos dicho? Siusawi. Sarnakawi, Sarnakawisa, Sarawisa, ¿no? Eso es Sarawisa, sí. Sarawi, sí. o Ya, Sarawi. ya, ya. Sí, ya.
Yatichiri, Durmieron, Yatichiri, eso de Yatiahuinaca, ¿qué es? Una vez lo he escuchado en Ya, tía Winaka, ¿sí? ¿No has escuchado mi un conversación noticiero de ATV. grabado? Ya. Ya, tía Winaka son noticias, Ah, ya. ¿ya? Noticias. Ahora eso ya no es verbo, ¿no? Ya tiaña, eso sería el verbo. Ah, ya. Yaña. Eso es informar, comunicar, ¿no? Ya tiaña. Eso es el verbo. ¿Algún otro verbo más? Estamos enlistando solamente ahora. Ahora, a partir de esto vamos a conjugar. Primero vamos a aprender frases de orden, luego vamos a conjugar en diferentes tiempos. Por lo que necesitamos verbos. Les voy a pasar en Word, estoy haciendo ahora precisamente por eso. Y les voy a compartir esto para que ustedes tengan, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Insultar, agredir. Agredir. Em, Curar, Yatichiri. Pollaña. Ya, nujaña es pegar, ¿no? Agredir. Nujaña. Ah, eso también sería agredir, ¿no? Nujaña. Ahora hay algunos cuando nujan, dejan heridas, ¿no? O secuelas, ¿no? Ese es chofre. Nukatawa. Ojle, sí. Chojrintaña. ¿Ya? Chojrintaña. Chojentaña. Me refiero a Ya estoy heridas, pero golpeado. producidas por golpe, así, ¿ya? Mm. No otras heridas. ¿Ya? Chojrintaña. Insultar. Insultar, pucha, los aymars no insultamos, así que no existe esa palabra. Buena la salida. Robar. Robar, lontataña. Lontataña. Robar. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mentir. Mentir, cariciña. 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 Algunos dicen Esperar. arijape, ¿no? Mentiroso, ¿no? Arijape. Cariciña es mentir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, 4 minutos. Esperar, encontrarse. Perdón, perdón. ¿Esperar? Encontrarse. Esperar, ya ves, suyaña es esperar. Después voy a ir. Encontrarse, jiquisiña. Suyaña es esperar, ¿ya? Suyaña. Jiquisiña, esperar. O perdón, encontrar. Encontrarse, no sé. Flojo. Flojo, jaira jararanco. No, jaira nomás. Ahora, pero no sería verbo, ¿no? Flojear, tal vez, ¿no? Jairaciña. Jairaciña. Recordar que los verbos son una acción. Claro, exactamente. Por favor. ¿Qué más? A ver. Llover, jalluña. Alguien sabe que no llueva, por favor, ¿no? O escucha. Pero llover no es verbo. Llover pues termina en er. Llover. Pero Jalluña. en la conjugación va a ser yo llover, no todo lo que termina en ar, er, ir es verbo. Ah, sí, podría ser. Ya, borraremos. Entonces, mañana o el lunes vamos a conjugar solamente con los que se pueda, ¿no? Solear, profe. Solear, lupiraña. Ahora igual eso, ¿no? O sea, no vamos a poder conjugar, pero igual. Lupiraña. Yo soleo, tú soleas, así. No, no se puede. Iquiña. Lupiraña. Ya hemos hecho. Niña. En llover sería mojarse, tal vez, charan jasiña. Charan así, ¿ok? Charan Ya, jasiña. está muy bien esa. Charanjasiña. Aquí falta algo. No, ¿qué quiere decir eso? Porque charaña viene de Mojarse. Mojarse.
mojarse, pero tampoco sería verbo, ¿no? Charanaña, charanaña. Charan hasiña naya, charan has, huma charan hasta, jupa charan hasi, ¿no sería? Ah, ya, charanjasiña, ¿ya? En ese sentido, pero quería expresar otra palabra. Por ejemplo, cuando Lavar. Jurjayasiña, ¿qué Cuña, cosa? cuña. Charanjasiña, ¿qué quiere decir? Charanja. mojarse, Mojarse. Gracias. Jurjayasiña, profe, ¿qué quiere decir entonces? perdón. Jurjayasiña. Yo eso le entendía de mojarse. Ulhan casiña es mojar la ropa, ¿o no? No, Jurjayasiña. Ah, Ulijaña. De acuerdo al contexto, es juri, eso también lo entienden como mojarse. Ah, ya, jurjayasiña, tendría de juri, ¿no? Embarrarse. Es turbio, suciedad, eso es juri. Barro sería, ¿no? Barro, eso es juri. Tal vez no he escuchado así de esa forma. Posiblemente. Comer. Comer, mancaña. Mirar. Ñaña, un chuquiña, ya hemos puesto igual. Ah, ya. Más que Convertir. mojar sería charanjaña. Charanjaña. Ah, ya, exactamente. Así, ¿no? Charanjaña. Ahora, charanjasiña va a ser personal igual. Claro, Charanjaña. Ah, eso sería el verbo. charanjaña, ese sería el verbo. Ah, convertir, me decías. A ver, convertir. Convertir, transformarse. Convertir, Buen verbo. transformar. ¿Cómo sería? Convertir. Turcaña. Turcaña. Ahí está, turcaña. Pero turcaña también es cambiar, ¿ya? Cambiar. Así como trueque. Sí, más o menos. Pero igual, se puede utilizar, por ejemplo, como para transformar, ¿no? Turcaquiptayaña. Tal vez alguna variante para transformar. ¿No? Llorar, ya te... Hachaña, hemos puesto Ya, arriba. ya salió. Hachaña. Gritar. ¿Perdón? Gritar. Arnacaña, también hemos puesto. Arnacaña. Quiña, Convocar. Convocar. Silenciar. Jaustapiña, eso pongamos, a ver. Austapiña, ese es convocar. Tapiña. Jaustapiña, convocar. ¿Ahora alguien me decía algo? Callar o silenciar, digamos. Callar o silenciar. Montaña. Amuktayaña. explicar, Amuktayaña, sería callar. Ahora, explicar. Qué buenos verbos. cananchtawi, Ananchaña, ahí está. Ananchaña. Ananchaña. Eso es explicar. Ananchaña. Aclarar. Aclarar, explicar, Ananchaña. ¿Se acuerdan de su chapa de guerra del ex vicepresidente Camanchiri? Ah, Cananchiri era, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿algo más? Ya, hasta ahí. Se van a aprender. Les voy a pasar ahora mismo esta lista de verbos. Se ponen en castellano, aumentan. Y en base a todo esto vamos a trabajar el día lunes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna palabrita más? dice, ¿Sí? yo el día lunes había enviado mi trabajo, pero parece que no está revisando en su WhatsApp personal, había enviado. Sí, de WhatsApp me faltan los últimos. Son más de 100 trabajos. No sé de dónde aparecieron, pero harto es. Entonces, Yo quisiera que me incluya en el grupo para que pueda enviarme este trabajo, por ejemplo. ¿no Por está en el favor. WhatsApp? No.
A ver, ahorita te mando el link por aquí en el chat voy a poner, ¿ya? Por favor. Los que les hemos enviado por su Gmail, a su correo. También estoy viendo. No se Ya preocupen, les- ¿ya? Sí, le mandamos a los dos. Proteger Yatichiri. ¿Cómo sería proteger? No es cuidar nomás. Cuidar. Cuidar sería proteger, ¿no? Mm. Unjaña. No. Unjaña, sí, sería unjaña. Es como ver, cuidar, eso es unjaña. Catuña. Proteger tu asiña. Tu asiña es cuidar también, sí. Ahí está en el chat el link. Los que no están en el grupo. Bien. Catuña. Catuña. Sí. ¿Encontrar? Catuña de pescar, algo así. Ya, esto también es. Ya. Catuña. Chaulia Catuña. No sé. Catuña es de Agarrar, ¿no? de agarrar. ¿Ya? Ahora, proteger, cuidar, me decía, ¿no? Ahora alguien dice tuaña, tuaña. Ya, tuaña y es exactamente, pero tal vez la acción es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, dejamos secando la quinoa, digamos, hemos lavado y vienen los pollitos, se lo quieren comer. Entonces, tuaña, ¿no? Atajar, ¿no? Ese es tuaña. Atajar. Sí, como atajar, exactamente. Pero igual es cuidar, ¿no? Yatichiri, cuando uno envuelve la guagua, Iruña, ¿iruña o quiruña? iruña, iruña. Ya. Eso es envolver. Epjaña. En la espalda. O epiña es epiña, perdón, ¿no? Cargar. Cargar sería. Epiña es cargar. Ahora, epjaraña también es cargar, pero la acción es diferente, ¿no? Epjarayasita dice, ¿no? Entonces, hazme cargar. Epjaraña, cargar. Pero ahora, epiña como tal es llevar, ya, cuando ya llevas, ¿ve? Epjaraña es la acción en el momento en el que te cargas, eso es. El quiruña, profe, es envolver, ¿verdad o no? Exactamente, envolver. Iruña. Muy Ya te bien. echaría una preguntita. ¿Y el Amasuda Makaya y Mayuya tiene alguna historia o son conjugaciones Quechua igual? es quechua. Quechua. Es de la Ya, cultura ya. inca. Recuerden, si hablamos así solamente de Bolivia, las culturas precolombinas, primero es la vizcachana, ¿no? Luego vienen algunas culturas, ¿no? La cultura más representativa de las llamitas, ¿cómo se llama? Huancarane, ¿no? Pues viene Huancarán, después vienen otras culturas como Moyo, se desarrollan. Sin embargo, la cultura importante es Tiwanaku. Después de Tiwanaku, recién viene lo que es Inca, pero en la tercera fase de Tiwanaku se constituyen los señoríos aymaras. Entonces, el origen de lo que es los aymaras se da, ¿no? O sea, más antes que la cultura inca, que sería la cultura quechua, ¿no? Entonces, la cultura inca se expande tanto Perú, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, ¿no? Entonces, Argentina. Sin embargo, la cultura aymara ha persistido, entonces es más antiguo que la cultura inca, podríamos decir, que el quechua, el aymara. Ahora, obviamente, hoy en día todos lo vuelven como inca, ¿no? Por ejemplo, yo en el pueblo hay bonitos lugares, ¿no? Turísticos, por ejemplo, como cuevas, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cueva, Incaputo, o sea, todos lo relacionan en el campo con Inca, ¿no? Inca, Inca, Inca. Algún momento creo que les hablé, tal vez no les hablé.
hay una huella, ¿sí? De la edad terciaria de la Tierra. Estamos hablando de 5 millones de años más o menos, o sea, antes que la humanidad. Ahora dicen la pisada del Inca. Entonces, todo es Inca, ¿ya? Entonces, ese es otro tema que hay que hablar, ¿no? Siendo que la cultura Inca es una cultura Posterior. reciente, ¿no? Reciente, estamos hablando de 1200 después de Cristo, ¿no? Estamos hablando recién, a ver si son 1200, estamos en 2020, de 820 años más o menos atrás. No es mucho, ¿no? Bien, otro día debatimos eso. Ahí terminamos, ¿ya? El Sí, día Luis. lunes vamos a trabajar en base a todos estos verbos, ¿cierto? Entonces, en lo posible, ¿ya? Gracias. Una característica importante que hemos aprendido es que todos los verbos en forma infinitiva terminan en ña. ¿Ya? ña. Entonces, eso es lo que vamos a, o con eso vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿no? El epiña. Epim. Esto es un imperativo, ¿no? Epim. Ahora, esto ya ha cambiado de palabra, de significado, ¿no? Epiña decía cargar. Ahora, epim, Carga. Carga. pero ya es una frase de orden. Imperativo. ¿Ve? Epim, ¿no ve? O quiruña, ¿no? Ahora digo quirum. Ya estoy diciendo envolver, ¿no ve? Entonces, así se trabaja con los verbos, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer Interesante. el lunes, ¿ya? Ya. Muy bien. Muy bien. Ikisinkama, takini, walik, para pata. Ikisinkan. Ikisinkan, Ikisinkan, yatichiri. Takini. Oliki. Kama.